El tema en esta mañana es: el ciego Bartimeo recibe la vista. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Estamos ante un tema muy interesante, donde se encuentra Jesús con sus discípulos y una gran multitud que le seguía. Aquí las escrituras hablan de Jericó. ¿Qué era Jericó? Una ciudad, ¿cierto? Una de las ciudades más antiguas del mundo. Era la ciudad en la cual daba camino a Jerusalén. En las antigüedades se cruzaba del reinado sur al reinado norte. Los reinos del sur, los reinos del norte. Por ahí se hacía el cruce. Esta ciudad es interesante porque en muchos pasajes la hemos escuchado y a través de la historia nos recuerda muchas cosas. Por ejemplo, cuando Israel iba camino a la tierra prometida, a Canaán, la primera ciudad que se encuentran, ¿cuál es? Jericó. Dice las escrituras que 7 sacerdotes tocaron la trompeta, se cayeron las murallas, porque se caracterizaba porque era una ciudad amurallada. Se cayeron las murallas y Israel conquistó esa ciudad para seguir su paso a la tierra prometida. También es interesante recordar también cuando la historia del buen samaritano dice que aquel hombre descendía de Jerusalén ¿a qué? A Jericó, ¿cierto? ¿Y quién me recuerda otro aparte interesante que es muy conocido? ¿Qué me dicen de Zaqueo? Nos acordamos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Dónde estaba Zaqueo? En Jericó, ¿verdad? Dice que allí Zaqueo tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Entonces, esta ciudad en ese momento era una ciudad muy importante. Y dice las escrituras que Jesús iba ¿qué? Saliendo de la ciudad. No iba apenas entrando ni por la mitad. Dice que iba saliendo ya de la ciudad. Iba con su comitiva, iba con los discípulos, con todo ese grupo de personas que le seguían. Ya. Pero hay algo importante. Y dice que Bartimeo el ciego, ¿hijo de quién? De Timeo. Hablan del hijo de Timeo. O sea que este personaje parece ser que en su genealogía su familia era importante. El hijo de Timeo. No sé quién era Timeo, pero lo mencionan como el hijo de Timeo. Entonces esto me da a pensar de que era un hombre que en su familia pues era reconocido. Pero dice que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba junto al camino. Jesús iba por el camino, pero este hombre no estaba en el camino. Este hombre estaba a un lado del camino, junto al camino. Hoy en día muchas personas no estamos en el camino, estamos a un lado del camino. Y cuando estamos a un lado del camino, no estamos andando con Jesús. Ese grupo que iba, dice que ese grupo iba con Jesús en el camino, pero Bartimeo estaba a un lado del camino. Hoy en día sucede en muchas personas, en la vida de muchas personas, no están en el camino. Y eso hace que podamos llegar a estar en la situación que se encontraba Bartimeo en este momento. Hay personas que quizás pueden tener dinero, pueden estar bien, pueden tener un hogar, pueden tener cosas que no tenía Bartimeo físicamente. Pero muchas personas hoy en día, tal vez en lo físico pueden tener estas cosas, pero no están en el camino y su vida interna es como la de Bartimeo.
¿Cómo era la vida de Bartimeo? Bartimeo estaba junto al camino, sentado o acostado. Muy poco caminaba porque una persona que no tiene la vista está propenso a caerse. Entonces mejor es estar sentado o acostado. Allí estaba él. ¿Cuál era la condición de Bartimeo? Bartimeo era una persona ciega, y en ese tiempo las personas con limitaciones se consideraban personas más pecadoras. Se consideraban eran personas que estaban separadas de la sociedad. Bartimeo no tenía un trabajo, no tenía una casa, no tenía un propósito, no tenía un proyecto, no tenía una esperanza. La vida de Bartimeo era una vida como la de un hombre hoy en día indigente. No tenía nada ni dónde recostarse. Su situación era difícil, era deprimente. Y hoy en día muchos pueden tener esa vida deprimente, aunque físicamente no como la de Bartimeo, pero sí en otras circunstancias podemos estar en esa situación. Pero Bartimeo, dice las Escrituras, que estaba sentado junto al camino y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ojo, escuchó que estaba Jesús por allí, escuchó que había alguien que su fama se había extendido y que podía ser la esperanza, la última, ojo, la última esperanza para él cambiar su estilo de vida. Muchas veces pensamos que necesitamos más tiempo para llegar a los pies de Jesús. Todavía estamos muy jóvenes, todavía tengo una vida por delante, Pero esta pandemia, hermanos, nos ha enseñado que eso no está bien. Esta pandemia nos ha enseñado que en cualquier momento la vida de nosotros se puede ir y podemos perder la oportunidad de acercarnos y de aceptar a Jesús. Bartimeo vio la oportunidad de aceptar a Jesús y de cambiar su vida. Tal vez consideraba que era la última, y nosotros hoy en día, para nosotros debe ser una enseñanza que cuando se nos dé la oportunidad de escuchar de Jesús, lo veamos como si fuera la última oportunidad, porque no sabemos qué puede suceder mañana. Personas que pensamos que no se iban a ir de este mundo se han ido, jóvenes, niños, impresionante. Pensamos que tenían una vida por delante y ya hoy no están con nosotros. Esto debe hacer que nuestro chip cambie. La vida de Bartimeo debe ser un ejemplo para nosotros. Debe ser aquello que debemos pensar y decir, hombre, sí, hagamos lo que hizo Bartimeo. Él vio en Jesús la última oportunidad. Dice las Escrituras que que Jesús ya iba saliendo de la ciudad. O sea que el tiempo era limitado. Ya no le faltaba mucho para que Jesús saliera y tal vez ya iba a perder esa oportunidad. Pero dice las Escrituras que él empezó y comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En esos tiempos, los que eran conocedores de la palabra y que habían leído el Antiguo Testamento, porque era el antiguo que estaba en ese momento, en las profecías se decía hablar que el Mesías que iba a venir a restablecer y a dar un cambio en la vida de todos los seres humanos, y que iba a ser un redentor,
venía de la descendencia ¿de quién? De David. Entonces él tenía claro quién era Jesús. Y nosotros, para poder llegar a Jesús, tenemos que tener claro quién es Jesús. Muchas veces seguimos a Jesús, pero no tenemos claro quién es Jesús. Cuando tenemos claro quién es Jesús, entonces vamos a entender que Él puede hacer muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y eso era lo que Bartimeo tenía claro. Cuando Bartimeo vio esta oportunidad, lo primero que hizo fue gritar a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué decían los que seguían a Jesús? Quédate quieto, hombre, no molestes al maestro. Él ahora mismo está ocupado, ya nosotros tenemos que ir a Jerusalén. No lo atrases más, quédate quieto, confórmate con lo que te están dando. Todos los días te dan tus ayudas y confórmate con eso, ya tú de aquí no eres más nada. Eso es lo único que tú tienes y esa fue la vida que te tocó y eso es lo que te tocó y confórmate con eso. Pero entre más estos opositores le decían que no se acercara a Jesús, él gritaba con más ahínco. Él gritaba con más fuerza. Y cuando Jesús escuchó, Jesús, hijo de David, impresionante. Este hombre tiene claro quién soy yo. A este hombre yo no me puedo ir sin hacerle un cambio en su vida. Yo tengo que hacer algo por él. Cuando usted y yo oramos, imploramos al Señor, Él escucha. No importa que tu familia te diga, te vas a volver loco, te vas a volver loca. No sigas porque realmente no va a pasar nada en tu vida. Pero tú y yo debemos seguir insistiendo en aquello que necesitamos de parte de Él. Cualquier cosa que necesitemos, un milagro, lo que necesitemos, tenemos que seguir con más ahínco a pesar de que los opositores digan no se va a poder. Y esto fue lo que hizo Bartimeo. Insistió y cuando Jesús escuchó hijo de David, este hombre la tiene clara. Y fue allí cuando Jesús enseguida mandó a esos mismos opositores, tráiganmelo. Porque necesito tener un encuentro con este Señor. Y dice las Escrituras cuando llegaron y dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Impresionante. Como un resorte. Una persona allí sentada tanto tiempo. Y dice que inmediatamente se levantó y fue a Jesús. Pero quiero hacer énfasis en algo que él hizo. Y que tú y yo, si no lo hemos hecho, debemos hacerlo. Dice que cuando antes de levantarse, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Arrojó su capa. Ojo, arrojó su capa. Pero ¿qué es la capa para un ciego o qué es la capa para Bartimeo? ¿Qué significaba? Esa capa para un ciego o para Bartimeo significaba todo. Con eso se arropaba. Con eso lo ponía ahí donde se sentaba. Con eso espantaba las moscas, los mosquitos que le llegaban. Con la lluvia, la inclemencia del tiempo. Sí, era todo para él. No es fácil soltar la capa. Muchas veces nosotros, aún siguiendo a Jesús, no hemos terminado de soltar la capa. Esa capa era todo para Bartimeo. Todo, absolutamente, era su soporte. Era todo. Con ella hacía todo.
Y antes de levantarse y ir a Jesús, dice las Escrituras que soltó esa capa. La confianza que tenía depositada en esa capa, en ese manto, la dejó a un lado y la traspasó a Jesús. Ya en ese momento era Jesús el que era su confianza, el que era su soporte. Ya la capa pasó a otro plano. Pero es triste, hermano, cuando hoy en día no hemos podido terminar de soltar la capa. Esa capa de las finanzas, esa capa del trabajo, esa capa de los hijos. Y muchas veces no tenemos tiempo para el Señor, porque no queremos soltar la capa. Es hora de que soltemos esa capa y que depositemos esa confianza en Jesús totalmente. Él no quiere una parte de tu vida ni de mi vida. Él quiere todo, absolutamente todo de nosotros, y lo depositemos en Él para poder seguir adelante, para poder ver frutos en la vida de nosotros, para poder ver cambios radicales en la vida de nosotros. Si no soltamos la capa, vamos a estar siempre a medias. Dice la Escritura que Bartimeo soltó la capa, totalmente la soltó, se levantó y entonces sí llegó a Jesús sin todas esas cosas que él confiaba. ¿Por qué? Porque ya su nueva confianza iba a estar en Él. Su fe iba a estar en Él. Y se levantó y estuvo a la presencia de Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hermano, era evidente. Hay veces podemos decir, pero la pregunta de Jesús está como de más. ¿Qué quieres que te haga? Es evidente, está ciego. Pero ojo, para poder acercarse a Jesús hay que reconocer. Hay que reconocer nuestra vida, hay que reconocer cómo está nuestro estado. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Pero él sabía lo que tenía, él sabe de las necesidades, pero era necesario que este señor lo reconociera públicamente. ¿Qué era lo que quería? Él tenía una vida precaria físicamente, pero también internamente, y la sanidad tenía que empezar desde adentro para poder florecer en el exterior, en la parte ya física. Es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Para Jesús no es difícil ponerlo a uno a vivir como un rey, pero para Él es más importante la parte interna de nosotros, que es la que afecta. Y eso está claro cuando vemos personas que están bien, entre comillas, y están mal. Y se matan, y uno dice, pero si están bien. Porque la lucha es interna, entonces el trabajo tiene que ser interno para que luego florezca en el exterior. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Él necesitaba una respuesta. ¿Y qué le dice Bartimeo? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y ahora yo pregunto, para Bartimeo hubiera sido fácil decir: necesito una casa, necesito dinero, necesito estar mejor porque estoy en una vida precaria aquí, con frío, con calor, vivo incómodo. Es triste que hoy en día nos ofrezcan, algunas iglesias nos ofrezcan, antes que esa parte interna, nos ofrezcan esa parte externa, como un carro, una casa, dinero en el banco. No, eso no puede dar el Señor. Pero para Jesús lo más importante
es que empecemos a reestructurar nuestra parte interna para entonces allí sí florecer en la otra parte. Pero no es que vamos a florecer primero en la parte externa y entonces después que vamos a trabajar en la interna, porque eso no fue lo que sucedió con Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo, que recobre la vista. ¿Cuál vista? La física, pero también la espiritual. Porque en el momento que él recibe la vista, ve claramente la vida de una manera diferente. Y es lo que sucede cuando Jesús entra en la vida de cada uno de nosotros. Empezamos a ver la vida de una manera diferente. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ojo, vete, tu fe te ha salvado. Ni siquiera le dijo, tu fe te ha sanado. Le dijo, tu fe te ha salvado. Porque desde ese momento, cuando él empieza a tener ese encuentro con Jesús, su vida va a ser reestructurada. Va a ver las cosas de una manera diferente. Va a ver que Jesús es el todo en su vida, porque ya la capa la dejó. Y entonces va a empezar a vivir de una manera diferente, siguiendo a Jesús, porque la Escritura dice que él no se fue. ¿Qué dice? Y seguía a Jesús en el camino. Ojo, ya no lo seguía a un lado del camino. ¿Dónde lo estaba siguiendo? En el camino, en el que tú y yo debemos seguirlo, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, la invitación es que si no hemos recibido al Señor, lo recibamos. Que si durante mucho tiempo hemos estado caminando con Él, pero no hemos soltado la capa, que la soltemos. Pero Él quiere cambios radicales en la vida de cada uno de nosotros para poder ser diferente. La vida de Bartimeo cambió, dio un giro, no de 90 ni de 180, fue de 360 grados. Hoy en día vemos muchas personas que cuando reciben a Jesús tienen ese cambio. Nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Pero es necesario que nosotros aceptemos al Señor, o que reactivemos si de pronto nos hemos apagado en esa parte y empecemos a seguir a Jesús, pero soltando la capa, soltando ese manto, soltando aquello que no nos deja seguir adelante. Hermano, esa es la invitación. No sé si alguien quiera recibir en estos momentos el Señor, porque es el Espíritu Santo el que habla. No sé si alguien quiere levantar su mano y decir, yo estoy aquí para dejar ese manto totalmente y seguir al Señor. No importa que ya lo haya recibido, pero quiero como que reactivar esa parte, porque de pronto es probable que en algún momento de nuestra vida eso pase. A mí me ha pasado. Hay veces se me olvida y agarro el manto, pero después me acuerdo y lo suelto. Es una lucha. Pero es necesario que cada uno de nosotros soltemos ese manto y nos dediquemos completamente al Señor. Mis hermanos, este mensaje es para ustedes y para mí, para aquellos que me están escuchando desde la distancia. Es un mensaje que el Señor nos regala en esta mañana para poder seguir adelante, para poder continuar este camino que no es fácil. Algunos hermanos estaban contando sus acciones de gracia, pero créanme que estas personas que recibieron de pronto recibieron una llamada o le dijeron algo que no era tan bueno que esperaban, si no hubieran estado agarrados de la mano de Dios, tal vez se hubieran vuelto locos, tal vez estuvieran ahora atribulados. Pero la diferencia es que cuando estamos caminando con Jesús, estamos tranquilos, porque sé que hoy está difícil, pero el mañana puede ser mejor. Caminando con Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les invito a que se coloquen de pie.